El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Oh Dios mío, porque me has desamparado, porque estás tan lejos, lejos de mi salvación. Oh Dios mío, clamo en día y no respondes, y de noche no hay reposo, para mí no hay reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron, nuestros padres esperaron, confiaron en ti y tú los libraste. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean cabezas diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele porque en él se complacía. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de Jacob. De ti será mi alabanza en la congregación, vivirá nuestra alma para siempre. El que busca alabará a nuestro Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Yahvé, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis pies y mis manos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Yahvé, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Muy bien, los siguientes versículos del Salmo 22 no los vamos a leer. Hoy vamos a dividir este salmo en dos partes. En la primera parte vamos a ver cómo David describe proféticamente los sufrimientos de Cristo en la cruz, unos 1000 años antes de que Jesús pisase esta tierra. En la segunda veremos a David cómo, después de describir proféticamente estos sufrimientos y la angustia de Cristo, al llevar los pecados de los suyos, estalla en un cántico de júbilo y de alabanza, donde anuncia la victoria del Mesías y la expansión de su reino. El buen pastor su vida da por las ovejas, Salmos 22. Hay muchos comentaristas que intentan encontrar alguna explicación a este salmo en la vida de David o en la historia del pueblo de Israel. Yo creo que aquí David no está reflejando alguna experiencia personal o del pueblo de Israel. Yo creo que aquí David está expresando otra cosa, porque lo que aquí se narra es una ejecución. Y dado que en los tiempos de David los judíos no conocían la crucifixión como método de ejecución, este salmo todavía impacta más al comprobar las similitudes de cómo David expresa la agonía del Mesías y cómo murió realmente Jesús en la cruz. Este salmo es un evangelio en pequeño, son las buenas nuevas presentadas a los judíos 1000 años antes de que llegara Jesús. Y estas buenas nuevas, que consistían en qué? Pues en lo que los judíos ya sabían por las Escrituras, en el sufrimiento del Mesías, que es lo que vamos a ver hoy, y en su gloria y en la consecución de su propósito, que es lo que veremos en la próxima predicación. Pero esto siempre ha estado anunciado a los judíos por la ley, por los profetas y en los salmos. Jesús, poco después de resucitar, así se lo dijo a sus discípulos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo mismo les explicaba Pablo a todos los judíos en cuanto Pablo entraba en una sinagoga, no a predicarles de Jesús. En Tesalónica, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, que es lo que vamos a ver hoy, y que resucitase de los muertos, que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Vamos a ir, pues, versículo a versículo. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las mismas palabras de Cristo dichas en la cruz en el día de su ejecución. Y en este salmo no solo vamos a ver que coinciden las palabras que Jesús dijo en la cruz, sino que en este salmo vamos a poder ver, por revelación del Espíritu a David, cuáles fueron los sentimientos, lo que pasaba por su corazón a Jesús en ese día en la cruz, mientras estaba cayendo sobre él toda la ira del Padre por tus pecados y los míos. Quiero que vayamos a Mateo. En Mateo 27, versículos del 46 al 50. Allí está, entre otros evangelios, este momento. Dice así Mateo 27, del 46 al 50. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre, poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Luego veremos cómo David va a ir anunciando todo esto que ocurrió en la cruz, o sea, la persecución, la burla, el escarnio, la sequedad de boca, etc., en sus palabras proféticas, aquí en el Salmo 22. Pero vamos a empezar por el principio. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparado significa abandonado. Y quiero haceros una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué abandonó el Padre a su Hijo si ni siquiera Pilato halló delito en él? En primer lugar, diremos que este grito, porque fue un grito. Dice Mateo, que acabamos de leer, que Jesús clamó a gran voz y que los que estaban allí, al escucharle, se burlaban, ¿no? O sea, que gritaba. Decimos que este grito
que coincide con las palabras del versículo del Salmo que estamos viendo, no fue un grito de queja desesperada. Desesperado significa que no hay esperanza. No significa un grito de queja desesperada, sino de apelación. Que haya angustia, que haya sufrimiento, no significa que exista desesperanza. Apelar, en derecho, es recurrir una sentencia a un juez superior para conseguir un amparo. De esa manera, si tú consigues el amparo, tienes la esperanza de que ese juez superior revoque una sentencia emitida por un juez inferior. Jesús está apelando la sentencia que emitieron, cumplieron y ejecutaron unos hombres que eran judíos y romanos, pero que en realidad éramos tú y yo. Estaba apelando a una sentencia para que fuese revocada y Jesús fuera reivindicado en su justicia. Los judíos y los romanos, que en realidad representan a toda la humanidad, éramos tú y yo, porque tú y yo nos hemos burlado de Cristo en el pasado, tú y yo no lo hemos reconocido como Dios y Señor, tú y yo lo hemos despreciado en multitud de ocasiones, a Él directamente o a sus seguidores. Cada vez que hemos pecado en el pasado, o que cada vez que pecamos en el presente, le estamos volviendo a poner en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la esencia de un grito que clama desde dentro del alma. No es un grito de queja o de reproche, es un grito de agonía, sí, pero en absoluto es un grito de desesperanza, sino que es más bien un grito de esperanza, de la esperanza en la apelación ante un Dios justo. Y en esto nos podemos ver reflejados los cristianos que de verdad tenemos una relación íntima con Dios. Cuando alzamos la voz a Dios en los momentos difíciles, en los verdaderos momentos difíciles, no nos quejamos, sino que apelamos, ponemos nuestra causa delante del Señor. No es lo mismo elevar la voz en forma de queja o de reproche, eso lo hacen los incrédulos, que hacerlo en forma de apelación, presentando una causa. Pero claro, solo se puede apelar con éxito a alguien que es inocente, no a alguien que es culpable. Si alguien es culpable y apela al Tribunal Supremo, lo más que puede conseguir es un aplazamiento de su sentencia, pero finalmente será condenado y además sin recurso posible. Y es así como vive el mundo, con un aplazamiento de una condena que ya está emitida y que simplemente será ratificada y ejecutada. Sin embargo, para los cristianos, Cristo pagó por nosotros lo que nosotros merecíamos. Pero para que ese pago pueda ser efectivo, yo he de aceptar ese pago, el pago que ha hecho Jesucristo, mi abogado, al juez supremo. Entonces ya sí, Jesús puede, como mi abogado, ante el juez supremo, puede apelar con éxito una sentencia que ya estaba emitida sobre mí mismo. Y era una sentencia que había emitido yo mismo sobre mí, que yo decidí al voluntariamente negar a Dios en mi vida. La emití yo y la pretende ejecutar el diablo, que es el acusador. Y esto lo puede hacer Jesús, el de apelar y apelar con éxito, porque Él ya pagó voluntariamente por unos pecados que Él no había cometido. Por eso, porque Él ya pagó por nosotros, siendo inocente, Él sí que puede apelar con éxito esa sentencia a la que estábamos condenados para que sea revocada. Porque la sentencia no se va a emitir, No, la sentencia ya está emitida. El que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En estos versículos 1 y 2 sigue diciendo David: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Bien, hemos estado hablando del momento de la cruz, pero Jesús, incluso antes de la cruz, recordáis, estando en Getsemaní, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y no escuchaba la respuesta del Padre ante la petición de que, si fuera posible, pasara de él esa copa que consistía en cargar con los pecados de su pueblo. Fueron momentos en los que, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero no había respuesta. Lo que hacía agonizar a Cristo no fueron los clavos ni la corona de espinas, ni los insultos ni el escarnio, ni los latigazos ni la lanza en su costado. Lo que hacía agonizar
el alma de Cristo y que llegó a provocar que en Getsemaní sudara grandes gotas de sangre al saber lo que iba a ocurrir, fue la separación del Padre por causa del pecado que Él voluntariamente cargó sobre sí. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esta separación del Padre era la que provocaba la verdadera agonía en Cristo, que siendo justo, habría de beberse el cáliz de nuestro pecado, y eso, claro, le separaba del Padre. Nos preguntábamos al principio de este versículo y también nos podemos preguntar ahora, ¿por qué habría abandonado el Padre a Jesús si ni siquiera Pilato había hallado delito en él? El Padre nunca le respondió a esta pregunta, aunque sabes, Jesús sí sabía la respuesta. Y la respuesta la vamos a escuchar proféticamente ahora, en labios de David. Es ahora cuando entenderemos la razón del silencio, porque tú eres santo. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es que tú eres santo. Esta es la respuesta profética de David ante la pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues porque tú eres santo, porque el Padre no podría mezclarse con el pecado que Jesús cargaba. Dios no soporta el pecado porque Él es santo. Y como todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, fue por eso que Yahvé tuvo que cargar en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Por eso no respondía, es por eso que callaba, porque Cristo estaba cargando con todos los pecados de su pueblo sobre sí. Y este es el mensaje del Evangelio, estas son las buenas noticias. Lo has escuchado muchas veces, pero quiero que ahora prestes atención. Este es el mensaje del Evangelio, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero tú eres santo. Por eso no respondía, es por eso que callaba. En esta frase del versículo 3 está el motivo del silencio. Para los hombres el pecado es algo natural, incluso es algo con lo que disfrutan a diario. Pero Dios al pecado no lo puede ni ver. Para Dios el pecado es algo tan grave que tuvo que enviar a su Hijo para que asumiera tu culpa y la mía, y de esa manera podernos librar por amor de su poder, del poder del pecado y de sus consecuencias. Pero tú eres santo. En esta frase está el motivo del silencio, pero paradójicamente en esa frase también está el motivo de la esperanza. Cristo, al solicitar el amparo, tiene la esperanza de ser escuchado precisamente por esto, porque Dios es santo. Y como es santo, es justo. Y un justo no abandona a otro justo. Cristo fue condenado por hombres injustos, aun siendo Él inocente y justo. Pero tú eres santo. En esta frase es donde nosotros también podemos encontrar el motivo de nuestra esperanza. Porque como es santo, también es justo. Y los que confían en Cristo y en su sacrificio jamás serán abandonados porque el Padre nos ha imputado una justicia perfecta, que es la justicia de Cristo mismo. Cuando tú clamas, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que escucha el Padre es a Cristo mismo, porque estamos vestidos con su misma justicia. Fíjate, Jesús clamaba a Dios y no al Padre. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Jesús estaba muriendo como hombre para que el sacrificio fuese válido. Jesús, aun siendo Dios mismo, nació como hombre, vivió como hombre y murió como hombre. Perfecto, justo, sí, pero murió como hombre solo para que su sacrificio fuese válido. Jesús no se está dirigiendo al Padre como siempre lo había hecho. Él dice, Dios mío. Y eso lo que significa es que Jesús se está dirigiendo al juez supremo para presentar sus sufrimientos y el pago por el pecado de su pueblo. El pago por ese pueblo que Él estaba redimiendo, que Él estaba rescatando. Versículos 4 y 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Bien, en estos versículos David está recordando el carácter de Dios a través de la experiencia que el pueblo de Israel siempre tuvo con Dios a lo largo de su historia. David hablaba en el versículo 3 de santidad, ¿recordáis? Pero tú eres santo. Pero aquí vemos también que canta a la fidelidad y a la confiabilidad en un Dios que siempre libró a su pueblo de la opresión y de la vergüenza. No solo de la opresión,
también de la vergüenza. Y luego vamos a hablar de la vergüenza. Y así ha de ser también con nosotros. A pesar de los momentos de angustia, a pesar de que pudiéramos estar pasando por momentos de agonía, nuestra esperanza está puesta en un Dios santo que en ocasiones anteriores ya nos ha demostrado fidelidad. Y aunque tu oración, aunque tu clamor no sea oído, que sí lo es, has de recordar que este retraso en la respuesta tiene un motivo. Tiene una razón siempre buena. Solo tenemos que esperar. Porque, como dice el versículo 4 y 5, solo los que en Él esperan, claman y confían serán librados, no serán avergonzados. Puede que en el momento de la prueba no lo sientas así, pero la fidelidad de Dios no depende de que tú lo sientas o no. La fidelidad de Dios está basada en su palabra y en su promesa. Y Él a sus hijos nunca los abandona. Él no se olvida del pacto que hizo contigo y es un pacto para hacerte el bien. ¿Quiénes son sus hijos? Fíjate en este versículo 4 y 5. Los que esperan en las misericordias de Dios, solo esos serán librados. Los que confían en el sacrificio de Cristo, los que claman al Señor, solo esos serán perdonados. Solo esos no serán avergonzados. Quiero que vayamos un momentito al Salmo 123 para entender cómo ha de ser esta actitud que estamos viendo en estos versículos, esta actitud de espera, de clamor y de confianza en el Señor. Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Yahvé, ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Oye, ¿hasta cuándo hemos de tener puestos nuestros ojos en el Señor? Versículo 2 final, hasta que tenga misericordia de nosotros. Vamos al versículo 6 del Salmo 22. Dice así: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. David está hablando proféticamente de la humillación que sufrió Cristo a mano de unos hombres que primero le condenaron y después le crucificaron de una manera inhumana. Por eso dice, yo soy gusano y no hombre. Jesús iba a padecer tal desfiguración física que no parecería un ser humano. Y eso lo sabemos porque lo dice Isaías, ¿no? Fíjate lo que dice Isaías del Mesías. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del gusano, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero hay algo más. Cuando Jesús dice en boca de David, yo soy gusano, nos está mostrando algo que a nadie le gusta ver, pero que ya estaba previsto que sucediese. Resulta que aquel que nos ha declarado ser el gran yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora en la cruz vemos que utiliza un término por boca de David que, aunque no nos gusta relacionarlo con Jesús, era necesario que así fuese. Yo soy gusano. ¿Por qué tenía que llegar ese momento de ser un gusano y no un hombre? ¿Por qué tenía que llegar a semejante humillación aquel que es el creador del universo y gracias al cual se sustentan todas las cosas? Bien, y es que Jesús, aun siendo inocente, santo y justo, cargó con toda la suciedad de nuestro pecado. Es muy interesante saber que aquí la palabra usada en hebreo para gusano no es una palabra que define un gusano cualquiera, sino que se usa una palabra que hace referencia a una especie muy concreta de gusano, cuyo nombre científico es Coccus ilicis, y se traduce del hebreo tolad, o en el español se llama gusano escarlata. David, pues, no está hablando de un gusano cualquiera. El comportamiento biológico de este gusano escarlata es muy peculiar.
Cuando esta especie se reproduce, sube a la rama de un árbol y allí se adhiere fuertemente al madero, pone sus huevecillos, para luego comenzar a secretar sobre ellos una sustancia que hay en su interior y que le da esa coloración roja al gusano. Con esa sustancia roja alimenta a sus larvas hasta que éstas son viables para sobrevivir en el mundo exterior. Pero este acto de secretar esa sustancia roja le cuesta la vida al gusano escarlata. Esta sustancia roja tiñe al progenitor, que muere, al madero, al cual se aferra, y a sus crías, que viven. Pues así ocurrió con Jesús. Esta es la imagen de lo que ocurrió con Cristo. Él fue tratado, humillado y despreciado por los hombres como si fuese un gusano, y a pesar de ello Él no se bajó del madero y derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Este sacrificio de darnos la vida de verdad, le costó la suya. Él murió por nosotros para que nosotros pudiésemos vivir por medio de Él. Y David sigue diciendo algo más proféticamente, versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yahvé, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Son palabras de David, pero son palabras proféticas sobre Jesús. Estas palabras de David son el testimonio de Cristo sobre la cruz. Es como si Jesús nos estuviese contando ahora todo lo que pasaba por su corazón en esos momentos antes de morir. Es impresionante la coincidencia de estas palabras con las que vemos en los evangelios sobre la muerte de Jesús en la cruz. Mateo 27, 38, 43 dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Algo parecido, aunque en una medida muchísimo menor, es lo que hacen muchos con nosotros. Escarnecer es reírse del otro haciéndole burla. No te extrañe esta actitud de escarnecimiento a tu vida, porque si a Jesús se lo hicieron, a ti te lo harán. Estamos rodeados de escarnecedores de Dios y de su consejo, de sus mandamientos, y se burlarán de nosotros. Pero aunque se burlen de vosotros, y ahora os voy a decir unas palabras de 1 de Pedro, aunque seáis vituperados por el nombre de Cristo, y esta es la clave, no por cualquier otra cosa, aunque seáis vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ellos se ríen, nosotros le adoramos. Ellos se burlan, pues nosotros le damos toda la gloria y toda la adoración. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.